Hoy nos encontramos en este set para seguir conociendo a nuestros artistas locales. En este A un Clic Ley Cultural vamos a seguir ahondando en nuestros artistas, en los personajes, en las historias. Esto gracias al proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del 6% de Cultura, un proyecto adjudicado a la Municipalidad de San Fernando a través de la Casa de la Cultura. Y vamos a conversar con alguien que nos tiene que contar mucho acerca de su trabajo. Primero vamos a conocer a la persona, a Sebastián David Peralta Ahumada, que está a nuestro lado. Sebastián David, muchas gracias por estar aquí, por permitirnos conocer parte de tu interesante trabajo. Lo hemos estado viendo y creo que tú nos vas a ilustrar mucho más acerca de eso. ¿Sebastián o David? Sebastián. Sebastián. Muchas gracias por invitarme a este programa. Para nosotros es importante, como lo decíamos, el saber quiénes son nuestros artistas locales. Y entre ellos, Sebastián, que es un cineasta que estudió en la carrera de cine en la Universidad de Valparaíso, licenciado en cine, pero de eso vamos a hablar después. Comenzamos hablando de tu familia, de tu niñez. ¿Puedes contarnos un poco de a qué sector perteneces? Bueno, yo vivo camino a Puente Negro, en ¿Ya? la localidad de Pedehue. Pedehue, perfecto. Localidad de Pedehue. Soy el segundo de 3 hermanos, el único hombre. ¿Ya? Y ahí yo me crié en esa zona rural. Una zona rural que tiene un amplio movimiento, porque es una zona por la cual se moviliza toda la gente que va hacia la precordillera y hacia la cordillera durante todo el año. Entonces, me imagino que ahí hay muchas historias, muchos juegos. Nos puedes hablar de tu familia, de tus padres, de tus hermanas. Bueno, en esa zona hay harto misticismo, desde mi perspectiva, hay harto mito, harta tradición, y ese tipo de historias, que es como media folclórica, media fantástica, igual ha influido en cómo yo hago los guiones, las historias a lo que me dedico. Y eso que tú, ese misticismo, eso conocer algunas historias antiguas, ¿dónde las escuchaste? ¿De quién las escuchaste? Las escucho de mis padres, de mi abuelo, de vecinos. ¿Ya? Ellos me van contando cómo fueron su propia historia, su niñez, su juventud, y así yo me voy creando un imaginario de cómo eran las épocas antiguas y voy tratando de adaptarlas y comparándolas también con lo que a mí me toca vivir en esa zona. Sebastián, ¿y recuerdas alguna de esos relatos orales de tus abuelos o de la gente que te rodeaba? Bueno, el que a mí más me llegó fue lo que pasó en el año 1968 con el incendio de la petrolera ENAP, que está al lado de mi casa. Ya. Que, bueno, eso desembocó en un cortometraje que después vamos a conversar de él. Pero ese tipo de historias, y junto también con otras leyendas, como de que en tal parte se aparece el diablo, en tal parte hay brujos, o era una pasada de brujos para otras partes. Yo voy mezclando ese tipo de relatos, tanto verídicos como según mi perspectiva, imaginarios, fantásticos, o quizás reales, pero que no entran dentro de una lógica realista, digamos, y así voy mezclando y eso me va influyendo para crear. Y esas creaciones las vamos a ir conociendo y quienes están a través de este proyecto conociéndote van a comenzar a buscar a cada una de esas presentaciones. Como lo hemos dicho antes, ya vamos a hablar de ello. Estamos conociendo a Sebastián Peralta Ahumada, un sanfernandino que estudió en San Fernando College. Sí. Eso me dice tu biografía. Sí, estuve desde kinder hasta cuarto medio en el mismo colegio. ¿Ya? Sí, en San Fernando College. Y o sea, no puedo compararla con otra experiencia porque esa fue donde me crié. Esa fue tu experiencia. Sí. Pero hay una experiencia que tú viviste cuando estabas en primer año medio. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, dentro de esa especie de cápsula donde uno va formándose los valores que va inculcando según donde a uno le toca crecer. Hubo una ruptura durante mi adolescencia, que fue cuando entré a trabajar de empaque en el Unimark. O sea, en ese tiempo era el Loro, ahora es el Unimark.
Y ahí fui conociendo otras realidades, gente con otra educación, con otra formación, con otra crianza y otros intereses. El contacto con las personas a las que tú atendías, pero el contacto con las personas con las que tú trabajabas, eso es lo más importante. También te abrió otro mundo. Sí, eso es lo más importante. ¿Ya? De ahí también saqué muchas historias, porque imagínese pasar desde la niñez hasta la adolescencia en el mismo lugar y de repente conocer otro mundo. Ahí fue como un quiebre para mí y fui ahí, como que eso me impactó. Y te hizo mirar diferente. Sí. ¿Y cuánto tiempo fue eso? Yo estuve ahí 3 años trabajando. ¿En las vacaciones o durante...? Sí, durante las vacaciones de verano y invierno, fue como ¿Ya? desde los 14 años hasta como los 17. O sea, la experiencia de este encuentro con otro mundo que no era el que tú estabas viviendo, no era el de tu familia, de tus cercanos, sino un mundo totalmente diferente. Claro. Y eso también, el contraste entre lo que vivía antes con eso, también eso como que me abrió también una forma de crear, de fijarme en otras cosas. Porque yo siempre estuve creando, dibujando, escribiendo, siempre me llamó el tema de la creación. ¿Ya? Pero siempre desde mi tribuna, desde donde estaba. Entonces, conocer la otra realidad fue como un choque donde como que explotó más el lado creativo. Y de ahí a estudiar a Valparaíso. Sí, Ya. a los 17 años. A los... 17 años. O sea, jovencito te fuiste a Valparaíso, terminas tu enseñanza media en el San Fernando College, te vas a Valparaíso, a la Universidad de Valparaíso, ¿tengo entendido? Sí. ¿Y qué comienza ahí? Porque ahí hay todo, o sea, hay un cambio totalmente radical con relación a lo que tú vivías acá en San Fernando y te vas a Valparaíso, una ciudad-puerto que tiene otro ambiente, que tiene otra mirada y donde tú me imagino que sentías que ahí sí hay creación, que ahí sí podías lograr cosas. Bueno, yo durante el tercero medio, a mí me empezó a interesar la idea de estudiar cine. Pero yo no sabía que se estudiaba. Yo pensé que era algo que se hacía como por hacer una película. Claro, creí que era como mucha gente tiene la percepción del arte también, que es como, no es como dedicar la vida entera a eso, sino que es como cuando tengo tiempo. Yo pensaba que así era el cine, no sabía que se estudiaba y tampoco tuve un guía así como que un guía importante que me dijera que sí se podía. Entonces no sabía qué hacer. Y fue súper fome como me acerqué a esa carrera porque yo realmente di un test vocacional. ¿Ya? Como diciendo, analizando mi habilidad, mis intereses. Y ahí me salieron todas estas disciplinas: televisión, cine, radio. Mira tú. Ahí partió. Ahí cambió. O sea, antes tú no habías pensado en estudiar cine. No, ¿Y qué mirada tenías para tu futuro? Yo pensaba meterme a cualquier carrera convencional, alguna carrera técnica, algo así. No había considerado prevención de riesgo un tiempo, ese tipo de carreras. Nada creativo, digamos. Y cuando supe que estaba eso, yo no lo dudé. O sea, al tiro supe que tenía que ir a estudiar cine. Y ahí fui dando según las notas que tenía, según cómo me fue en la PSU en ese tiempo. Y me salió que la más adecuada era la Universidad de Valparaíso. Así que fui para allá, sin esperar nada de que era una ciudad patrimonial ni tan artística. No, yo solamente quería estudiar cine. Eso era mi... ¿Y la familia qué dijo? ¿Los más cercanos tuyos? Yo soy el primero de la familia en ir a la universidad. Entonces tampoco me cuestionaron la carrera a la que me iba a dedicar, sino que están orgullosos de que yo podía estudiar una carrera, llegar a la educación superior. Llegar a la educación superior. O sea que el apoyo fue irrestricto. Sí, o sea, no hubo ninguna objeción, nada. Ya. Solamente yo creo que también tuvieron miedo de que yo me enfrentara a una carrera no convencional, pero nunca me lo hicieron saber, o nunca fue como un obstáculo para yo seguir ese camino. Te dejaron seguir tu instinto, tu talento y eso se valora indudablemente, así que saludos a la familia. Sí, saludos a mis papás que son mis mejores productores. Ellos siempre me han ayudado en todo cuando he tenido que hacer cortometrajes, películas. Ellos son los que
si bien no participan tanto del financiamiento, pero sí siempre tienen la disposición de recibir a la gente que viene a trabajar conmigo desde otras ciudades, actores, técnicos. Siempre hay una preocupación por ayudarme. ¿El papá es? Luis Peralta. Don Luis Peralta. Sí. ¿Y la mamá? Mi mamá se llama Paulina Ahumada. La señora Paulina Ahumada. Sí. ¿Y las hermanas? Mi hermana se llama Dayan Peralta la menor y Elizabeth Peralta la mayor. Y ellas están a tu lado, están acompañando, Sí. al igual que el resto de la familia. Mi hermana menor ahora está estudiando en Concepción Veterinaria y mi hermana mayor está enfocándose en la educación de su hija. Mira qué interesante, o sea, tú fuiste el que abrió una puerta para que tu hermana también pudiera ir a estudiar y estar formándose en una interesante carrera. Así que nos alegramos por eso y vamos a ir conversando con Sebastián Peralta Ahumada, criado en las Arboledas de Pedehue y que hoy está con nosotros en este proyecto. Se va a la Universidad de Valparaíso, cineasta con especialidad en dirección cinematográfica y producción ejecutiva, licenciado en cine. Y ahí comienza una carrera en la cual tú has hecho, cortometrajes, has hecho diplomados también con Roberto Matus en la FIC en Pichilemu, carrera técnico audiovisual en el DUOC como técnico audiovisual, o sea, has seguido trabajando, ha seguido buscando, aprendiendo. Y bueno, ahí está entonces uno de las características tuyas por siempre ir viendo qué más puedo hacer, cómo puedo trabajar. Y ahí has ido logrando lo que has hecho hasta hoy. Tú te saliste de todo lo clásico, por lo que hemos visto en tu trabajo. Ya no estás en el cine como lo conocemos habitualmente, el cine clásico, con estructura, un cine diferente. Cuéntanos un poco de eso, ¿cuál es tu mirada? Retomando lo anterior que nombró, de que yo siempre sigo aprendiendo, porque en el cine hay distintas disciplinas, hay distintas especialidades. Yo primero elegí la que usted nombró, que es dirección, pero también me llamaba la atención guión. Entonces fui instruyéndome más en guión y yo mismo empecé a dirigir lo que yo escribía. Y después yo empecé a editarlo también. Y siempre tuve el apoyo de amigos, que uno era especialista en cámara y iluminación, otro sonidista, otro se especializó en dirección de arte, que es todo lo de escenografía, vestuario, peinado, maquillaje. Entonces yo tuve ese apoyo, pero yo siempre dependí mucho de ellos también. Entonces también quise como yo pasar, entender lo que ellos hacían y poder yo también funcionar en esa especialidad. Por eso me metí a estudiar de nuevo. Y también sentí que en cuanto a guión, la estructura clásica, que también es difícil de hacer una producción con estructura clásica, que es inicio, desarrollo, fin, la estructura aristotélica que se llama, cuando la logré hacer, porque dominar uno nunca domina la disciplina artística, siempre hay cosas distintas que hacer, pero cuando logré entender cómo funcionaba, a mí no me llenaba el espíritu, no me llenaba como mi cara creativa. Sí, sentía que eran como limitaciones. Te faltaba poner lo tuyo. Claro. Tus ideas, tu imaginación, tu creación. Sí, también la experimentación. A lo mejor no tenía yo claro qué era lo que quería crear, pero quería experimentar, quería salir del relato clásico, incorporar otros personajes, otras historias dentro de la estructura, también probar con otras cámaras, otra forma de tratar la imagen, con cámaras antiguas, con movimientos desprolijos. Que todo eso fuera en función de la historia que quería narrar. O sea, la forma técnica para hacer tus cortometrajes también es diferente. Tú usabas lo que encontrabas o lo que buscabas para un trabajo. Sí. Por ahí hay también una explicación con relación a utilizar elementos ya que no se utilizan habitualmente, como algunas cámaras. Sí, también aberraciones estéticas, que eso es como algo que harto ocupaba, que por ejemplo, que como acá mismo que nos están encuadrando bien derechos, los planos, yo trataba de que fuera la cámara en mano, de repente se moviera o que tuviera chueco y todo, pero siempre en función de lo que el personaje sentía. Es algo que igual se hace harto en el cine independiente, pero hasta que uno no lo hace es difícil entenderlo.
es difícil aprender si uno no experimenta. Por eso estos cortometrajes que yo hice acá en San Fernando tienen esa estética. Yo sigo leyendo tu currículum, veo la experiencia laboral, sombras de campo, música para películas, una operación de cámara y postproducción, Sí. También el nanometraje Motín Quiltro, dirección. Sí, en ese fueron mis mascotas. Pero ahí no tenía actores humanos, fueron todos... Oye, qué interesante, Sí. Motín Quiltro. Motín Quiltro. Es una adaptación del estallido social, pero actuado por mis animales, por perros. ¿Ya? Sí, y de ahí tuvimos que ver, que tuve que enfocarme en el juego de cámara, ver la habilidad de cada perro. Por ejemplo, a uno le tiene miedo al fuego y hay una escena con fuego, entonces yo hice los primeros planos de él y lo monté con el fuego. A otro le gusta el fuego porque lo asocia a otras cosas, entonces andaba alrededor y así fui viendo como la habilidad de los distintos animales y fui haciendo un cortometraje. En Santiago, en el año 2019, vas a un streaming, Seminario de Patrimonio Inmaterial Nacional, productor en rodaje, viaje, operación de cámara. Sí. Ahí, sin duda, tomas otro tema y comienzas a trabajar también con él. Sí, yo cuando estudié técnico audiovisual me alejé del cine por tiempo y también porque quería probar otras habilidades que tenía, porque también me sentí encasillado en el cine mismo, que es contar una historia de ficción o documental. Entonces yo quería primero aprender cámara también, porque era una debilidad que yo tenía, pero también quería probar otros formatos, como televisión, videoclip, registro audiovisual común, digamos, y ahí me fui enfocando en eso. Entonces, para eso que usted nombró ahora fue para mi práctica profesional en una productora. Y ahí he tenido que viajar a Santiago, a Valparaíso, a hacer Hay muchos trabajos en tu currículum, cortometrajes, largometrajes. Érase una vez muy lejos de Liverpool, guión, dirección, producción y postproducción. Sí. Hemos tenido el gusto de ver ese trabajo. Cuéntanos un poco de ello a la gente que nos está acompañando en este ley. Bueno, ese fue el primer largometraje que hice. Se grabó aquí mismo, de hecho, fue en este museo. Es una escena importante de eso. Esa obra tiene relación con todos los cortometrajes que hice anteriormente, con el boom colérico del 68, con el gabinete de curiosidades de la Perica, todos son títulos largos. Sí. Y siempre va contando historias en un mismo universo. No son el protagonista no es el mismo, pero los lugares y la concepción de San Fernando es la misma. También tratado con una cámara antigua porque están ambientados todos esos cortometrajes de los años 60. Y bueno, ese largometraje en particular también fue una experimentación importante para mí, porque en la escuela de cine yo tuve una formación de cine-arte igual más o menos, no sé si estricta, pero todos hacían cine-arte. Y eso era planos largos y contemplativos, un ritmo lento, pocos cortes, harta duración de los planos, una actuación más dramática o más casi sin diálogo. Y yo cuando salí de cine quise hacer algo totalmente distinto. Hice esos cortometrajes de comedia donde la cámara se mueve rápido, hay harto corte y harto humor. Eso, el humor que trabajas también es importante destacarlo, porque en cada uno de los cortometrajes el humor está presente. Sí, y lo llevo al humor sin pensar que va a ser una comedia cuando lo escribo, sino que son situaciones que he vivido, situaciones parecidas que he vivido, las plasmo en el guión y resultan ser chistosas. Y que van saliendo y que van logrando el objetivo que tú te propones. Claro. Pero ese largometraje en particular escapa de toda esa comedia porque yo quería hacer una parodia del cine más contemplativo. ¿Ya? Y por eso hice todo en blanco y negro y que los planos duraran harto y todo, pero llegando al hastío. Entonces, eso también era una parte humorística mía, pero disfrazada de un drama. Disfrazada de un drama. Tienes toda la razón. Sí. Estás relatando muy bien lo que uno ve y que muchas veces, por el hecho de verlo, no va captando cada uno de esos momentos especiales que tú le has querido dar. Así que es muy bueno que se lo estemos comentando a la gente que nos acompaña, que nos va a acompañar en este ver a nuestros artistas locales actuando, trabajando, conociéndolos y sabiendo de sus trabajos. Hablábamos de Érase una vez en Liverpool, o muy lejos
de Liverpool. Tú mencionabas que los títulos de estos cortometrajes son largos. Sí. Y está Gabinete de Curiosidades de la Perica. Sí. Bueno, eso también es secuela del otro que se llama El Boom Colérico del 68. O sea, empezamos al revés. Sí, empezamos al revés. Sí. ¿Nos vamos bien o seguimos así? Prefiero hablar del otro primero. Ya, del Boom Colérico del 68. Sí. Ese es muy interesante para la comunidad porque en todos hay una historia con relación a esta situación. Sí. Sí, ese cortometraje fue basado en el relato de que la petrolera ENAP estuvo a punto de explotar en el año 1968. Así es. De hecho, hay homenajes que ahora se han hecho a Manuel Meneses, que fue quien cerró la válvula para que eso no pasara, porque si explotaba, toda la ciudad explotaba junto con la petrolera. Y ese relato lo mezclé con otro relato de unos jóvenes que se vestían como los Beatles en ese tiempo, que le decían los Beatles en ese tiempo. Y todos los veían como delincuentes a ellos. Pero de repente hubo un día en el que me contaron mis papás, que eran vecinos de ellos, que uno de ellos fue el que le avisó a todo el barrio que la petrolera iba a explotar. Sí, se ve en el cortometraje cómo va intentando que todo el mundo sepa. Claro, eso es un relato. Y yo quise darle con esa estética, con esa cámara antigua y esos cortes bruscos y toda esa escala de planos. Es el tipo de imagen que se ve como la estética psicodélica de los años 60. Entonces esa historia me permitía experimentar, porque también estaba ambientada en una época en la que se experimentaba y también se trataba de salir de la censura clásica de Hollywood, que hubo un tiempo, unas 2 décadas en las que se censuraron ciertos temas y ciertas estéticas en Hollywood porque atentaban contra la moral. Y en los años 60, 70 se empezaron a romper esos planos. Claro que sí. Entonces, tomando eso, yo empecé a hacer los cortometrajes también. Y que también justamente me tocó salir de la U y empezar a hacerlo. Entonces también hay un paralelo en eso. Y eso, yo empecé a escribirlo sin pensar que iba a ser una comedia. Yo quería que fuera algo experimental, raro, de ver, interesante. Y de repente empezaron a salir escenas cómicas. A tomar otro cuerpo. Sí, fue algo como que fuimos descubriendo en el mismo camino de la realización. Se fue formando. Y este Gabinete de Curiosidades de la Perica es la continuación, es como la guía. Sí. Sigue una guía, mejor dicho. Sí. Bueno, la Perica es un personaje que aparece en el Boom Colérico del 68, que era la ex del protagonista. Sí. Y también había un rollo ahí. Ese personaje fue el último que incluí en el guión anterior. Fue el último. Porque yo quería que hubiera un personaje femenino como Femme Fatale. Como que se han presentado distintas Femme Fatale a lo largo del cine, que es como la mujer mala, que empoderada. Claro. Entonces me gustó poder incluir un personaje así en un relato experimental y le fui creando una historia, una biografía a ella. Como a todos los personajes yo le hago biografías para entenderlos mejor, para saber cómo se comportan, las acciones que realizan, su personalidad. Y ese personaje en particular me llamó más la atención. Y fue como saliendo la historia sin que yo la pensara mucho. Y la asocié al tema de las brujas, del ocultismo, de Halloween. Y también de cómo se presentaban las brujas y las princesas en Disney, también en esa época. Y ahí fui formando con la estética que yo ya había presentado. Y con esa influencia. Esta perica que llama mucho la atención, porque uno comienza a verla de una forma y luego va esta transformación en la medida que se va dando el cortometraje y ahí logras lo que tú pensabas. Sí, yo siempre parto los guiones con un tema específico, con un tema central. ¿Qué es lo que quiero representar? Es un discurso sobre un sentimiento. En el caso del Boom Colérico del 68, el personaje estaba peleado con los amigos y el tiempo se le estaba acabando para él poder reconciliarse. Antes de que estallara esta situación, él quería lograr llegar a ellos. Sí. Y buscaba la forma de llegar a ellos. Claro, como yo mismo lo interpreto, porque uno como autor también tiene una interpretación de lo que hace, pero eso se va retroalimentando con el público. Entonces, yo lo que puedo dar es mi percepción, que yo partí pensando en el arrepentimiento como tema central. ¿Ya? Eso es lo que guía toda la historia de ese personaje y del cortometraje. En el caso del Gabinete de Curiosidades de la Perica, el tema central es la obsesión.
Y también eso es lo que la motiva a ella a hacer la magia negra, a buscar todas las hierbas, todos los rituales que tiene que hacer, siempre con el tema de la obsesión. Y el final, que mejor no lo contamos, pero al final lo que dice es que la obsesión realmente es como un rollo de uno, ¿no? Claro. Porque al final uno puede hacer muchas cosas, pero la realidad uno no es superior a la realidad. Entonces, si no toma acciones concretas para arreglar su realidad, no sirve de nada obsesionarse solo. Claro, no va a servir, no va a tener un final, no va a lograr un objetivo. Exacto. Y después, entonces, en la línea cronológica que tú le has querido dar a estos cortometrajes, estaba el Érase una vez muy lejos de Liverpool. Sí, y eso, qué bueno que lo empezamos antes, porque esa es una precuela. O sea, eso sí. Pasó antes del... Por eso a lo mejor hubo esa confusión, porque los años que están son distintos. Son distintos. Sí. Pero bien, esa es la forma de conocer a este cineasta que tiene muchos sueños por cumplir, que está buscando otras líneas a través de cada uno de sus trabajos, porque has hecho muchas cosas. Por ejemplo, yo veo esto de Galas Payasas, de una productora en rodaje, estuviste en la operación de cámara, en la postproducción. No sé si quieres hablarnos de alguna de ellas. Bueno, sí, Galas Payasas, ya que lo nombra, también fue otro choque para mí en cuanto a lo creativo, porque tuve mucho contacto, trabajando en esa productora, tuve mucho contacto con el mundo del circo tanto callejero como también de la familia tradicional de circo. ¿Ya? Tuve que investigar para hacer algunos documentales, para hacer ese mismo trabajo, y yo antes veía el arte como estrictamente como una lucha contra el tiempo y un triunfo sobre la muerte, que es como teóricamente así me lo enseñaron, y yo pensaba que todo lo demás era espectáculo, no era arte. Pero acercándome al circo y al malabarismo y a la arte escénica, fui descubriendo que no es estrictamente así, porque el arte también tiene una función de terapia, de poder guiar a la gente, de poder darle un sentido y poder incluso alejarlo de cosas malas. Yo con el arte callejero he descubierto que quizás no te aleja de las drogas o de la delincuencia, pero te abre un mundo de que en la calle hay algo más que eso. No es solamente lo negativo, sino que también hay arte, hay color, hay movimiento, hay cultura, y por eso también eso es lo que me ha aportado trabajar en ese tipo de proyectos. ¿En qué estás enfocado hoy? ¿Cuáles son tus pasos a seguir en el mundo del cine, del cortometraje? ¿Cómo va eso? Bueno, yo antes me consideraba una persona más amargada, más seria, y sentía que la comedia era como mi punto de fuga, como mi salida, mi desahogo ante cómo yo veía la vida antes. Pero después del estallido social y también por darme ánimo después de la pandemia, sentí como que mi percepción de las cosas también cambió, y paradójicamente me empezó a interesar el terror. ¿Ya? Entonces ahora estoy enfocado en guión de terror, en hacer cortometraje o una serie de terror. Eso estoy viendo, tengo hartas ideas, pero no sé si hacerla en formato más televisivo, como serie, o volver al cine como lo hacía antes, como cortometraje, y participar en festivales. En eso estoy ahora. Y en este momento, ¿qué le dirías tú a los jóvenes? ¿Qué le dirías tú a la gente que está buscando un camino en el arte, en las posibilidades a lo mejor de cine u otras? ¿Qué podrías contarle? ¿Qué podrías decirle? Yo, todo lo hago, todas las decisiones que yo tomo son desde mi percepción y desde mi situación. Yo no puedo decirle a alguien que se arriesgue si no tiene el apoyo como yo lo tuve de mi familia, o quizás el acceso a tener equipamiento, ¿sí? O amistades incluso. Pero sí puedo decir que el camino del arte consiste en hacerse más preguntas, en estarse preguntando siempre qué es lo que me falta aprender, qué es lo que no domino, y tratar de convertir la debilidad en una habilidad, porque eso del talento, para mí puede existir habilidad innata, pero el talento se va formando a medida que uno va alimentando y potenciando lo que hace. Entonces yo lo que le diría es eso, que sigue, que nunca piense que ya domina las cosas porque ya se tituló, o porque ya hizo una película, o porque ya tiene cierta experiencia, sino que siempre trate de pensar que falta mucho por descubrir.
Pero es un interesante mensaje, Sebastián, muy interesante para quienes están formándose o para quienes están ya pensando en su futuro, en qué va a ser de su vida, qué estudiar, en fin. Interesante esa reflexión, nos parece que es una forma muy grata de poder estar contigo, haberte conocido, esperamos que te vaya muy bien. Sabemos que hay mucho trabajo por delante, que estás en un proyecto creativo muy fuerte y eso nos da la posibilidad de sentir que estás en muy buen camino y que San Fernando a través de tu trabajo también se da a conocer en otros lugares. Esta ciudad que nos ha visto crecer, que queremos, donde tú te formaste, donde nos hemos formado, tiene una gran calidad en las personas y esa calidad está demostrada en los trabajos que cada uno de ustedes realiza. Así que, Sebastián, agradecerte que nos hayas acompañado. Agradecido a ustedes, y es verdad lo que dice, que en San Fernando hay muchos artistas y por mi carrera y el enfoque que le estoy dando ahora he conocido harta variedad de artistas en la ciudad. Y bueno, esperamos que a través de este proyecto, que es un proyecto de la Casa de la Cultura, de la Municipalidad de San Fernando, tengamos la posibilidad de ir valorándonos mucho más. Así que, Sebastián, muchas gracias y estamos en contacto para ir conociendo más trabajos de todo lo que tú estás realizando. Gracias.